Reflexiones. Al comenzar la jornada, tomemos un momento, centremos nuestro espíritu y abramos el corazón a la sabiduría divina en compañía de César Castañeda. Hoy reflexionaremos sobre la sorprendente explicación a algunas conductas. Muchas veces actuamos de manera que no logramos comprender completamente. Son reacciones intensas, por ejemplo, de enojo, exceso de algunos hábitos, deseos inconscientes que necesitamos llenar, y estas son manifestaciones de heridas emocionales o traumas que hemos experimentado en el pasado. Por ejemplo, si un niño se siente querido solo en los momentos en que él es alimentado, cuando él sea adulto puede ser una persona que coma en exceso. Aún puede llegar a desarrollar una marcada obesidad. ¿Por qué? Porque inconscientemente cuando él come revive esos sentimientos de ser querido. Aunque la necesidad es de amar, la estrategia que a él le permite cubrir parcialmente la necesidad de sentirse querido es comiendo. Y esto es la base de muchas, por ejemplo, adicciones que algunos tienen. ¿Por qué? Porque en ese momento hay dos neurotransmisores, la dopamina y las endorfinas, que generan una intensa sensación de placer. Entonces ahí es donde tenemos una gran importancia de tener estrategias que permitan cubrir dichas necesidades sin pagar un precio tan elevado como el que acabamos de hablar, ¿cierto? Donald Hebb explica que las neuronas que disparan a la vez acaban conectándose. Acá entonces vemos que el cerebro asocia experiencias y sentimientos como una de nuestra respuesta emocional y conductual, siendo el resultado de un trauma que no se resolvió en la niñez. Cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, vemos que nuestro futuro no está limitado por estas marcas. Las escrituras nos hablan de innumerables evidencias que son cualificadas y cuantificadas. Por ejemplo, ¿cuántos pueblos fueron transformados? ¿Cuántos individuos fueron ayudados? Sus heridas fueron sanadas emocionalmente, y cuando esto sucedió, hubo una transformación del destino de estos pueblos e individuos. Podemos ver una de esas evidencias significativas en la vida de un personaje, de José. La evidencia muestra que él fue traicionado y vendido por sus hermanos como esclavo. Hay una evidencia que está escrita y está también plasmada en las Sagradas Escrituras, y uno ve que a través del sufrimiento, en vez de ser destructivo, hubo un momento donde hubo un trato de Dios porque tenía un propósito mayor con él. Eso lo vemos por allá en Génesis 50. Esto nos recuerda que aunque nuestro pasado está lleno de traumas, Dios puede usar esas experiencias para beneficiarnos. Por ello, Él nos conoce a nosotros y nos dice qué debemos de hacer. Y también en las Sagradas Escrituras Él nos muestra que no juzguemos precipitadamente las acciones de otras personas, justo por eso, porque Él conoce el pasado y lo que será el futuro. Por allá en Mateo 7, el mismo Señor Jesús dijo: no juzguen para que no sean juzgados. Muchas veces, detrás de una conducta aparentemente errónea, hay un corazón herido, una mente confundida, una historia de dolor pasado que están influyendo en reacciones presentes, y la comprensión de nos va a llevar a nosotros a ser compasivos y juiciosos. Cuando hablamos del sistema límbico en nuestro cerebro, recordemos que tiene una función. ¿Cuál es? Ayudarnos a sobrevivir emocionalmente, y puede causar algunas reacciones muy intensas, por ejemplo, enfadarnos. Y cuando una persona experimenta esto, es porque puede ser que no se sienta suficientemente valorada y reconocida. Entonces uno aquí se da cuenta que se activan traumas afectivos, heridas emocionales que son propias por no haberse sentido valorado cuando él era un niño. Pero cuando estos recuerdos emocionales no son procesados adecuadamente, esta persona puede caer en patrones de conducta que son destructivos e inadecuados. Él no lo sabe realmente, no sabe por qué está actuando así, pero es un resultado que viene del pasado. Freud habló de cómo los traumas inconscientes pueden manifestarse en nuestras acciones. También Carl Jung enfatizó la importancia de integrar las sombras para poder avanzar hacia una plenitud. Y aunque nuestra historia influye en nuestras decisiones, no va a determinarlas por completo, o al menos
cuando tenemos un encuentro con Él, entonces encontramos que hay una vía de escape para restaurar esas emociones y pensamientos. Por allá en 2 Corintios 5:17, el apóstol sabiamente nos dice, inspirado por Dios, ¿no? De modo que si alguna persona está en Cristo, o sea, dentro de todo un sistema, dentro de todos unos principios de vida, dentro de una guía para poder superar estas situaciones en la vida, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, toda esa influencia que hay hacia nosotros hoy ha muerto, y he aquí, todas son hechas nuevas, se nace a una nueva vida. Esto significa que aunque nuestras amígdalas y recuerdos emocionales estén condicionados y nos quieran condicionar, Dios nos ofrece una transformación integral que es llamada sanación y afecta aún nuestra biología y nos invita a una vida donde las cadenas de ese pasado no tienen el poder sobre nosotros o de influenciarnos. Cuando la Escritura habla de redención, habla de redimir nuestras emociones y empezamos nosotros a ser transformados en la forma de pensar, que es un concepto muy cognitivo-conductual. Por eso en Romanos 12:2 nos insta a que seamos transformados renovando los pensamientos en nuestra mente. Y esta renovación no es solamente un proceso psicológico, sino que es un proceso donde la obra del Espíritu Santo trabaja, sanando emociones y reorganizando acciones. Pablo señala que nosotros debemos llevar cautivos todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. O sea, todo eso que viene de allá va a empezar a ser transformado y va a empezar a estar sujeto a la autoridad de Él. Por allá en 2 Corintios 10:5 habla de esto y nos recuerda que aunque nuestros traumas y emociones tienen un impacto significativo en nuestras vidas, no tienen la última palabra. A través de la obra de Cristo y la renovación de nuestra mente, podemos someter incluso nuestras emociones profundas y difíciles a sus verdades. Freud identificó los traumas del pasado como factores determinantes de nuestras conductas hoy, lo cual es cierto hasta cierto punto, pues cierto, porque la Escritura nos ofrece una perspectiva superior. Aunque el pasado influye en nuestra vida, la gracia de Dios es capaz de romper esos patrones y transformar nuestras vidas. Entonces en Cristo, las conductas generadas por esos traumas pueden ser superadas a través de la sanidad y la restauración espiritual. Es por eso que Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo que haya pasado quedó, y he aquí que todas las cosas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. La Escritura entonces nos enseña ese poder transformador de Cristo que actúa desde lo espiritual hacia lo emocional y hacia lo mental. La fe no solo nos libera de actos pecaminosos, también de efectos emocionales que vienen del pasado. Isaías 53:5 dice, por sus heridas fuimos nosotros curados o fuimos nosotros sanados. Esta sanidad es integral, o sea, física, emocional y espiritual. Entonces nuestra conducta no está predeterminada por las heridas del pasado o no debería de estarlo en el Señor, sino que la gracia de Dios y su obra redentora nos puede transformar, sanar y restaurar. Aquí estamos hablando de una verdadera salud mental, de una verdadera sanidad y restauración. Dios mío, ayúdanos. Te damos gracias porque no estamos condenados. Ayúdanos a ver eso, a repetir lo que tú tienes para nosotros y no repetir las heridas del pasado. Te pedimos que sanes nuestras emociones, transformes nuestras mentes y nos hagas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Llevemos este mensaje en nuestros corazones y en nuestras mentes mientras enfrentamos el día con fe y esperanza. Reflexiones con César Castañeda.